Revisaremos un segundo ejemplo. El docente que ha trabajado este diseño seguramente, repito, hizo su clase, a lo mejor entregó apuntes, dialogó con los alumnos en función de un PPT, les hizo leer alguna bibliografía de libros o de paper, pero él nuevamente los focaliza en torno a el título Demencia tipo Alzheimer. Escribe, ¿cierto? O rescata algunos elementos, coloca una imagen para centrar al alumno en el tema. Y luego comienza. Preguntas fácticas. ¿Qué es la demencia tipo Alzheimer? Enumere 3 síntomas de la demencia tipo Alzheimer. ¿Cuáles son las características clínicas de la demencia tipo Alzheimer? ¿Cuál es el cuadro evolutivo en esta patología? Podemos nuevamente, ¿cierto?, consensuar de que el académico está formulando preguntas enciclopedistas, ¿cierto? ¿Qué es? Enumere cuáles son, qué requieren por parte del alumno, manejar información. Su respuesta es única y cerrada, fácilmente googleables. Preguntas de comprensión. ¿Por qué dentro del proceso de esta patología se presentan trastornos psicológicos, como la depresión? ¿Sería atingente trabajar desde la intervención con el marco de la discapacidad cognitiva de Allen? ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia del uso de las ocupaciones significativas en la señora Juana? ¿Por qué su utilización? Aquí estamos dando un paso, sacando al alumno ahora del escenario netamente enciclopedista y de memorizar información hacia un escenario distinto, donde el alumno aplica lo aprendido, dialoga con estos nuevos saberes, genera hipótesis, da cuenta, argumenta. Son las preguntas de comprensión. Usted, como terapeuta ocupacional, ¿qué actividad plantearía para intervenir en este caso clínico? ¿Qué beneficios cree usted que traería la institucionalización de los adultos mayores en Chile? Preguntas creativas. Requiere por parte del alumno elaborar nuevas ideas, ¿cierto? Requiere por parte del alumno un manejo bastante acabado de la materia para poder elucubrar sobre estos nuevos desafíos que usted le está planteando a través de estas interrogantes. No hay una única respuesta, es la gran característica de una pregunta creativa. El alumno debe poner en juego su opinión, ¿cierto? Debe poner en juego la solución de estas posibles hipótesis, y por lo tanto está dejando entrever de verdad su nivel de comprensión y el nivel, ¿cierto?, que tendría que alcanzar como futuro profesional el día de mañana para poder adecuarse a escenarios siempre complejos y cambiantes. Veamos un tercer ejemplo. Acá hay una noticia, la académica ha colocado abajo, ¿cierto?, la fuente, EMOL, pero esta noticia ha estado intervenida, incluso su imagen, ¿verdad?, está colocada allí como para contextualizarla. Hombre cae desde los pisos superiores de un hotel en Santiago Centro. A partir de esta información, ¿cierto?, que si la leemos habla de la caída de una persona, la académica comienza y dice preguntas fácticas. ¿Qué tipo de movimiento describe la caída de esta persona del edificio? ¿Cuáles son las condiciones para establecer que un cuerpo cae libremente? ¿Cuál es el tipo de aceleración con la cual cae esta persona? Preguntas fácticas. Información. Manejo información y puedo contestarlas. Tengo que recordar lo que la profesora o el profesor me vio en clases, aquel ejemplo que él explicó. Esto es enciclopedista, ¿cierto? Fácilmente googleable. Pero fíjese, acá estamos agregando un dato novedoso, que es que se entrega la respuesta. En la tarea que usted va a diseñar para poder aplicar esto en el aula, le sugerimos y le pedimos que usted formule la pregunta fáctica y la responda. Pregunta con su pauta. Solo de esa manera, ¿cierto?, podremos ver efectivamente si es una pregunta fáctica o no. Preguntas de comprensión. ¿Cuáles son las condiciones iniciales del problema? Realiza un esquema y asocia estas condiciones en él, situando su sistema de referencia.
Considerando los datos entregados en el problema, ¿es posible determinar la altura desde la cual cayó la persona? Estipule los pasos a seguir. ¿Desde qué piso cae la persona? Si cada piso mide 3 metros. Determine la velocidad final con la cual cae la persona. ¿Qué pasaría si la persona que cae tuviera el doble de masa? Preguntas de comprensión. Aplico lo aprendido. Salgo del escenario, ¿cierto?, netamente memorístico. Vuelvo a recalcar esta idea. El alumno hace algo más que manejar información. Aquí, en estos tipos de preguntas de comprensión, juego con variables, formulo hipótesis, empiezo a declarar en función de contextos aplicados lo que se está aprendiendo. Y preguntas creativas. Al leerlas nos vamos a dar cuenta que efectivamente tienen una intención que va más allá, ¿cierto?, de repetir la información, más allá de aplicar lo aprendido. Tienen que ver con de verdad formular ideas novedosas y soluciones creativas. Si no se conociera la altura del edificio, ¿qué método sería posible utilizar para poder estimarla? Justifique en no más de 5 líneas. Si necesita realizar un dibujo para explicarlo, hágalo. 2. ¿Qué habría sucedido si la persona hubiese caído un día con mucho viento? Explique y realice un esquema con sus hipótesis. Si los paracaidistas llevan consigo una protección para poder saltar, ¿qué equipo diseñaría para llevar siempre a mano cuando suba en altura? Explique su idea y dibújela. ¿De qué manera es posible evitar las caídas de las personas cuando se encuentren en altura? Refiérase a las normas de seguridad exigidas en las construcciones en altura y explíquelas y aplíquelas al caso de estudio, estipulándolas paso a paso. Tiene 5, 10 alumnos en el aula, tendrá seguramente, profesor o profesora, 5 o 10 respuestas con sellos distintos, con intenciones distintas, haciendo énfasis a cuestiones distintas, ¿cierto?, en estas 4 preguntas. La pregunta creativa es aquella que tiene muchas respuestas posibles. Un cuarto ejemplo. Se nos presenta un contexto que es una imagen. Miramos la imagen y el título, Prevención hipotermia en el recién nacido de pretérmino en incubadora. Nos hacemos la idea que son recién nacidos, que son personitas, ¿verdad?, que seguramente están bajo peso, que han sido prematuros y por lo tanto requieren de ciertos cuidados iniciales. Entonces, la profesora que ha diseñado esta batería de preguntas, seguramente, vuelvo a insistir, ya entregó sus contenidos, dialogó en las clases con los alumnos, seguramente trabajó con lluvia de ideas, con activación de conocimientos previos, hizo presentación con Prezi, con plataforma, pero ahora requiere, ¿cierto?, recabar información acerca del estado de aprendizaje de sus alumnos en función a la temática. Entonces formula las siguientes preguntas, las fácticas. ¿Cuáles eran? ¿Recuerdan? Manejo de información, claro, enciclopedista, definiciones, ¿cierto? Aquello que el alumno debe saber como un marco teórico. ¿Qué es ambiente térmico neutral? ¿Qué es termorregulación? ¿Cuáles son las funciones de la incubadora? Algo que el alumno puede repetir, ¿verdad?, de manera enciclopedista. Preguntas de comprensión. ¿Recuerdan cuáles eran? Efectivamente, acá aplicamos lo aprendido. Salimos y damos un paso de lo netamente memorístico. Por ejemplo, mencione los factores que contribuyen a la vulnerabilidad del neonato al estrés térmico. Realice un diagrama donde se muestren las complicaciones de la hipotermia en el recién nacido, ¿cierto? Recuerde, profesor, que para diseñar su tarea es pregunta y respuesta. Las preguntas creativas. Estas son las que nos permiten dialogar en el aula, nos permiten abrir los espacios de discusión, le permiten a usted también, ¿cierto?,
hacer los descansos en ciertas ideas claves, trasladarse y viajar virtualmente hasta hacia el rol que abordará en un futuro este estudiante, a ese rol profesional con su complejidad y su diversidad. Diseña un póster que le permitirá educar al personal de enfermería de la unidad neonatal con relación a las medidas para evitar la hipotermia en los recién nacidos prematuros. Por lo tanto, la docente aquí ha entregado algunas ideas sobre las cuales este estudiante se puede basar para diseñar un póster acorde a las temáticas que se están abordando. A partir de estos ejemplos, lo invitamos entonces a diseñar la primera parte de la tarea, que habla de un contexto con preguntas fácticas de comprensión y preguntas creativas. ¿Cuántas preguntas formula? De cada una de ellas es algo que dejamos a su plena libertad.